Y ahí, gente del canal Destinos y Más, ¿todo bien con ustedes? En el video de hoy les vamos a mostrar las 40 cosas que tienen para hacer en uno de los lugares más bonitos y conocidos de todo Río de Janeiro. Y este lugar es Búzios. Así que antes de comenzar, deja un like y suscríbete al canal. Búzios se encuentra aproximadamente a 173 kilómetros del centro de Río de Janeiro. Para saber cómo llegar o saber todas las cosas y detalles de este lugar maravilloso, pueden entrar en el canal donde tenemos muchísimos videos contándoles absolutamente todo. Así que si te gustan estas informaciones, inscríbete al canal, déjanos un like y comenta sobre tu experiencia viajando para Brasil u otros destinos. Búzios es una península hermosa con 23 playas increíbles y muchas bellezas naturales para conocer. Ahora vamos a comenzar a enumerar todas las cosas que tienen para hacer y ver en este paraíso carioca. Lo primero que no se pueden perder al momento de llegar a esta ciudad es pasear por la calle más famosa de Búzios, que es la Rua das Piedras. Esta calle empedrada es la principal calle de la ciudad. Está llena de restaurantes, comercios y movimiento. Es el corazón del turismo en Búzios y está llena de vida de día y luces y actividades para hacer en la noche. Tan solo a unos metros de la Rua das Piedras, exactamente en la calle paralela, se encuentra la Rua Toribio de Farias. Esta es otra calle comercial, llena de restaurantes y comercios. Pero a diferencia de Rua das Piedras, esta parece ser un poquito más para los jóvenes, con bares y restaurantes más animados que tienen movimiento hasta altas horas de la noche. Al finalizar esta calle, nos encontramos con el tercer lugar, la Plaza Santos Dumont. Aquí se desarrollan la mayoría de los shows y espectáculos que se realizan en Búzios. Sin lugar a dudas, es un lugar de encuentro y de recreación. Y el resto del año, cuando no hay este tipo de eventos especiales, como por ejemplo el show de jazz de Búzios o la semana de gastronomía, entre tantos otros, aquí se lleva a cabo la Feria de la Plaza, donde encontrarán muchos artesanos vendiendo sus productos. Bien cerquita del centro, a tan solo unos metros, nos encontramos con la Praia do Canto. Esta es la playa más cercana al centro. No tiene mucha arena, pero es una de las más accesibles y tranquilas para ir con la familia. El resto de las playas suelen estar más llenas el resto del año. Si volvemos a la Rua das Piedras y caminamos hasta el final, nos encontramos con el Cais de Búzios. El Cais de Búzios es una escollera. Tanto de día como de noche, este es un paseo hermoso para hacer. Esta escollera cuenta con bancos en los cuales nosotros podemos sentarnos y admirar la ciudad en su plenitud. Y es aquí donde pueden comenzar la próxima actividad para hacer en su visita a Búzios, que es sus paseos de barco. Búzios tiene una enorme oferta de paseos de barco, no solo recorriendo sus playas y sus islas, sino que también hay paquetes los cuales incluyen travesías hasta otros lugares como por ejemplo Arraial del Cabo. Y si quieren saber más sobre Arraial del Cabo, tienen muchísimos videos aquí en el canal. Una vez que hayan comprado sus pasajes, los catamarán saldrán desde este mismo cais. A tan solo unos metros nos encontramos con una de las actividades que me gustan más hacer en Búzios, que es comer en los restaurantes que dan para la playa, como por ejemplo el famoso Bar Pino. En este lugar, como en otros tantos, pueden comer en mesas que están sobre la arena y disfrutar tanto de un almuerzo como de una cena en la orilla del mar. Para la próxima actividad solo hace falta caminar un minuto, ya que después del Pier de Búzios nos encontramos con la Orla Bardot. La Orla Bardot es una rambla o costanera que nos lleva por varios restaurantes, comercios y discotecas, con una de las vistas más hermosas de toda la ciudad. Aquí es donde la vida nocturna se encuentra. Al caminar por aquí, no pueden dejar de comer en los restaurantes de frutos del mar, de comida brasilera o comida italiana. Exactamente en el medio de la Orla Bardot se encontrarán con la estatua de Brigitte Bardot, la actriz francesa que además de poner a Búzios en el mapa mundial, le da nombre a esta calle tan bonita y con tantas cosas diferentes para disfrutar. Es obligación de todos los turistas sacarse por lo menos una foto con la estatua de la actriz. Y si continuamos por la misma orla, a unos 4 metros caminando, se encontrarán con la estatua de los 3 pescadores. Esta estatua es uno de los íconos de esta ciudad y representa la forma típica de pesca que se utilizaba en Búzios cuando era tan solo una villa pesquera. A unos 5 minutos caminando por la Orla Bardot nos encontraremos con el puerto de Búzios. Este es otro lugar hermoso para caminar por su escollera principal, comprar una bebida o algo para comer, sentarse y admirar este paisaje hermoso que nos ofrece el puerto de Búzios. Si subimos por este repecho, a pocos metros del puerto de Búzios pasaremos por la iglesia de Santa Ana, que data del año 1743. Son más de 280 años que esta magnífica construcción mira para el mar y además está abierta a todo público para visitas. Si continuamos, tan solo bajar las escaleras de la iglesia que llegamos para nuestro próximo destino, la Praia dos Osos. Esta playa es una de las más calmas, ya que aquí no se pueden entrar con autos. Es una playa familiar y cuenta con kioscos para comprar bebidas o algunos alimentos.
Esta es una de las playas que tiene menos olas de todo Bucios. Por eso si quieren ir con niños, aquí encontrarán un lugar seguro para nadar. Ahora nos vamos para una de las playas más bonitas de todo Bucios. Tan solo tendrán que caminar por unos 5 minutos subiendo por este repecho que queda al final de la playa Dos Osos hasta llegar a esta escalera. Aquí muchas personas sacan fotos ya que su belleza es incalculable. Una vez terminen de bajar sus más de 100 escalones, llegarán a la playa de nombre Aceda. Esta es una de las más concurridas. Está siempre llena. Cuenta con muchos kioscos para comprar tanto bebidas como alimentos. De arenas finas, sus aguas son de las más claras y transparentes. Realmente es una de mis favoritas. Para llegar al próximo punto tendrán que caminar hasta el final de esta playa, atravesar este camino estrecho y al final llegaremos a una de las cartas postales más bonitas de todo Bucios. Y es la playa Acediña. Muy bonita, una de las más pequeñas de todo Bucios. Y es aquí uno de los lugares con más difícil acceso, ya que esta es una playa de olas tranquilas, con todas las características de la playa anterior, pero muy difícil de encontrar algún lugar, ya que en alta temporada se llena mucho. Para el próximo destino tendrán que tomarse un taxi barco en Aceda o Acediña, o simplemente volver caminando hasta la playa Dos Osos y marchar por unos cuantos caminos, ya que iremos hasta la playa más famosa y concurrida de todo Bucios, y es la playa Joan Fernández. Esta playa es una de las más famosas por muchos motivos, además de contar con muchos restaurantes en el medio de la playa y muchos kioscos vendiendo alimentos y bebidas. Esta es una de las playas más grandes, con más arena y además cuenta con las famosas clases para hacer buceos y conocer la enorme vida marítima que tiene la península. Es muy común ver tortugas marinas y una enorme cantidad de peces a escasos metros de la orilla. Y es muy concurrida porque aquí también hay muchos hoteles, hostels y posadas, lo que hace de esta playa una de las más requeridas por todos los turistas. Pero si la cantidad de gente te abruma, a tan solo unos metros, al final de la playa Joan Fernández, atravesando una rocosidad, se encontrarán con la playa Joan Fernandinho. Una playa pequeña, a metros de la playa Joan Fernández, un poco más difícil de accesar, pero con mucha más calma que en la playa principal. Para la mayoría de los siguientes destinos necesitamos algún medio de transporte. Por eso, una de las actividades que no pueden faltar es alquilar un buggy. Es súper común encontrar varios lugares para alquilar este simpático auto de playa, tanto por un día como por más. Y si no saben manejar, también pueden alquilar el buggy, pero con un servicio donde un conductor especializado los llevará para todos los puntos turísticos más distantes y vale mucho la pena, ya que pueden conocer todo Bucios rápidamente. Se los recomiendo. Ahora, ¿ya tienen su medio de transporte alquilado? Ok, vamos para el próximo punto de este video, que es el más completo sobre buceos en YouTube. Así que por favor deja un like y si te está sirviendo para tus vacaciones, no te olvides de buscar el resto de videos sobre buceos en Río de Janeiro que tenemos en el canal. Continuamos. Una vez salgan de la playa Joan Fernández, subiendo el morro nos encontraremos con la Punta del Criminoso y al lado la playa do Castelo. La Punta del Criminoso es llamada así porque aquí eran donde los piratas del Brasil colonial hacían sus contrabandos. Esta es una playa de difícil acceso, pero de una belleza única, ya que esta es una playa llena de fauna y casi sin movimiento. Si son aventureros, tienen que bajar por un sendero y en pocos minutos estarán en esta playa que es súper exclusiva y en donde nada ni nadie los molestará. Si continúan manejando, a pocos minutos de la Punta del Criminoso se encontrarán con el mirante Joan Fernández. Aquí encontrarán una de las vistas 360 grados más bonitas de todo Bucios. Ciertos días hay una feria donde venden artesanías y productos locales. Continuando por la misma calle que los trajo al mirante, se encontrarán con el Skill, el mejor beach club y discoteca de todo Bucios. Así que si estás pensando en hacer algo para la noche, este es tu lugar. A unos pocos metros tienen la Playa Brava, una playa muy bonita para pasar la tarde. Y exactamente atrás de este morro, después de atravesar un sendero, se encontrarán con la playa Olho do Boi, la cual es famosa por ser la playa nudista de Bucios. Así que aquí tienen 3 lugares para conocer bien diferentes, uno al lado del otro. Ahora, si nos vamos a la punta de la montaña, donde está el Skill, nos vamos a encontrar con el Mirante da Brava. Llegar aquí no es fácil porque hay que subir este morro gigantesco, pero una vez en la punta, nos encontraremos con uno de los panoramas más bonitos de todo Bucios. Hay que prepararse para llegar, pero vale mucho la pena para poder tener este panorama hermoso de la ciudad de Bucios. Si seguimos el recorrido, a unos cuantos kilómetros nos encontraremos con la Praia do Forno. Esta playa tiene una particularidad, ya que su arena es de color rojo y que llama mucho la atención. La Playa do Forno es una playa tranquila para toda la familia, pero el agua es más fría que las antes mencionadas, ya que las corrientes vienen del sur. Si quieren saber exactamente en dónde queda todo, hay un video con un mapa mostrándole absolutamente todo sobre Bucios e indicándoles exactamente los lugares de cada uno de estos destinos. Al final, entren en el canal para buscar el video correspondiente o hagan clic aquí en el card que aparece en la pantalla. Bastante alejado de toda civilización, nos encontramos con la Praia da Foca. Esta es una playa natural y aquí no tendrán nada cerca para comprar. Así que si deciden ir para esta playa, llévense todo lo necesario. A unos minutos de la Praia da Foca nos encontramos con el Mirante do Forno.
el que para mí es el mejor mirante de todos. Desde este punto alto de la ciudad podemos ver verdaderamente la naturaleza que nos ofrece este balneario maravilloso, tan querido por tantos. Y no es para menos. Miren qué bonito que es este lugar para admirar en familia o llevarse algo para tomar y comer y pasar el atardecer aquí mismo. Bajando unos metros por la misma calle que nos llevó al Mirante do Forno, nos encontramos con la Ponta da Lagoinha. Este es uno de los lugares geológicos más interesantes de todo Bucios, ya que aquí, en la prehistoria, África y Brasil se unían. Además de este dato curioso, podemos encontrar las piscinas naturales, las cuales en días bonitos son frecuentadas por muchas personas. Tengan cuidado ya que estas rocas son resbaladizas y se pueden lastimar. Llegando al final, nos encontramos con la Praia da Ferradura, una de las más grandes y rodeada por las casas o posadas más caras de todo Bucios, ya que aquí viven y tienen casas muchos famosos. A pocos metros también tienen la playa de Ferraduriña y saliendo de la punta de la península, la majestuosa Geribá, una playa gigante de kilómetros de arena, y aquí el alquiler es mucho más barato, ya que está un poquito lejos de la punta de la península, que es en donde está todo el movimiento de Bucios. Para finalizar, un par de cosas que no pueden perderse para hacer en este lugar increíble. Alquilar un kayak para navegar por sus playas. Un buen ejercicio, pero tengan cuidado porque obviamente puede llegar a ser peligroso. Comer crepes en Jesmijú, uno de los restaurantes más viejos que existe en todo Bucios, que queda por Duas das Piedras, o comer pizzas en el patio Jesmijú, de la misma empresa que queda enfrente, pero que es súper nuevo, mucho más moderno y con una vista al mar deliciosa. Comprar callaza o aguardiente en la callacería más antigua de todo Bucios. Comprar en uno de los tantos carritos de churros que existen por todo Bucios, principalmente en la Plaza Santo Dumont, y pedir churros rellenos de dulce de leche o de chocolate. Una actividad increíble que no se pueden perder es comprarse un snorkel y unos lentes o gafas y entrar en el agua para poder ver su fauna marina. Claro que hay lugares para alquilar, pero es mucho mejor comprárselo y después hacer snorkel en cualquiera una de sus 23 playas. O comer ahí en los varios lugares que venden esta fruta brasileña que todos tanto aman. Espero que esta guía, una de las más completas de todo internet, les ayude para planificar todas las actividades y no perderse nada de este destino, que es de seguro uno de los más hermosos que ya visité en mi vida. No se pierdan de todos los videos que tenemos sobre Bucios, principalmente el que les muestro en el mapa todos los detalles de todas las cosas que tienen para hacer. Suscríbanse al canal, no se pierdan todos los videos que tenemos sobre Río de Janeiro, Arraial del Cabo, Angra y mucho más. Sigan los nuevos videos que tenemos en el nuevo destino que es Montreal, Canadá, y nos vemos en la próxima, destineros. Buen viaje a Brasil. Y una vez que viajen, por favor, coloquen en los comentarios cómo les fue. Nos vemos en la próxima. Besitos. Chau, chau.